un gran privilegio que el pastor Armando me dé oportunidad, hermanos, de compartir la palabra de Dios. Y como decía nuestra hermana Transi, bueno, hay una misión que cumplir allá en Cananea, hermanos, y como iglesia creo que necesitamos apoyar, hermanos, y se van a preparar a hacer los talentitos y todo eso para poder ir para allá. Entonces, gloria a Dios, hermanos, sin duda Dios hará grandes cosas, hermanos. Amén. En esta hermosa mañana, mis queridos hermanos, por la gracia de Dios, vamos a hablar, hermanos, de un tema que pocamente se escucha en las iglesias, hermanos. Sin duda vamos a hablar hoy de la santidad de Dios. Y únicamente vamos a hablar de 2 puntos únicamente, basado en el libro de Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 5. Si quieres puedes ir abriendo la palabra de Dios ahí. El tema de la santidad de Dios pocas veces se comparte en la iglesia, mis queridos hermanos. Y esto es bien importante saber, porque sabes, de todos los atributos en los cuales la palabra de Dios nos dice de Jesús o de Dios, hermanos, es la santidad que se multiplica a la tercera potencia, hermanos. Entonces, cuando este atributo divino de Dios se multiplica a la tercera potencia, es porque es algo grandioso, es algo que se tiene que marcar, hermano, en la palabra de Dios. La Biblia no dice que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No dice tampoco que Él es bueno, 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 ni justo, justo, justo. Pero lo que sí dice es que Él es santo, santo y santo, hermano. Entonces es algo que está bien marcado en la palabra de Dios y es algo que vamos a mirar hoy en esta hermosa mañana. 2 puntos únicamente, hermanos: la santidad de Dios y la actitud de Isaías ante la presencia santa de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a ponernos sobre los pies en reverencia a la santa y hermosa palabra de Dios, abriendo, hermanos, ahí el libro de Isaías, capítulo 6, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 6. Por un amén cuando tengamos. Únicamente 5 versículos, hermano. Únicamente 5 versículos. Se han bienvenido Kevin también y la hermana, nuestro hermano José. ¿Sí? Su hermana Dania, bienvenida, y su bebé, bienvenida también. Mi hermanita que está atrás. Y todos sean bienvenidos, hermanos. Gloria a Dios por la oportunidad que nos da. Isaías capítulo 6, del 1 al 6, hermano. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Son únicamente 5 versículos. Vamos a respetar puntos y comas para que se escuche bonita la palabra de Dios. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por el privilegio glorioso, Señor, de tener este lugar de reunión, Señor. Primeramente nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre celestial, y que en esta hermosa hora, Señor, a través de tu hermosa palabra, tú nos ayudes a entender, Señor, este atributo divino, majestuoso de tu santidad, bendito Dios. Que tú, Padre celestial, nos ayudes a través de tu hermoso Espíritu Santo, nos ayudes a entender, Padre celestial, lo grandioso que es tu santidad, la majestuosa santidad, bendito Dios. Y que tú también, Señor, como en Isaías pusiste, Padre celestial, ese temor, bendito Dios, que también, Señor, a nosotros, Padre celestial, en esta hermosa hora, tu hermoso Espíritu Santo nos ayuda a entender quién eres tú y quiénes somos nosotros. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Y sin duda, Padre, es tu palabra, no es la mía. Es tu palabra, y tu palabra dice que es viva y eficaz. Y así mismo, Señor, queremos, Padre, que tú, Señor, nos enseñes tu hermosa palabra en esta hermosa mañana. Gracias te damos. Reciba la gloria y la honra por siempre. En tu nombre oramos. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano.
Leo una vez yo más el versículo que leímos, hermano. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, hermano. Para que podamos entender un poco más el contexto de lo que estaba pasando aquí, hermanos. En el siglo VIII, hermanos, llegó un rey a Jerusalén que comenzó a reinar a la edad de 16 años, hermano. Este rey, hermano, se llamaba Usías. Tú lo miraste aquí. Este rey había traído, hermanos, un regreso espiritual a la nación de Israel. Todos los demás reyes que había allá, hermano, muchos decían, y se sentó en el trono este rey, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y de repente, él se sentó en el trono otra vez, e hizo lo malo delante del Señor. Y este rey, hermano, había traído un regreso espiritual, hermanos, al pueblo de Israel. Fue uno de los 5 reyes, hermanos, que trajo ese retorno espiritual a este pueblo de Israel, hermano. Entonces, Isaías, hermanos, cuando se entera de que el rey muere, hermanos, sin duda estaba triste, hermano. Estaba triste. Miren, vamos allá, Segunda de Crónicas, hermano. Vamos a mirar un poco el contexto. ¿Quién era este rey? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 7. Aquellos que son prontos para... Y si no, no tenemos prisa, hermano. Capítulo 26, del 1 al 7. Segundo libro de Crónicas. ¿Qué dice, por favor, hermano? Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Aarón y le restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías. Dice el 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Traía un buen ejemplo de su padre, hermano. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que busqué a Jehová, él los prosperó, mi querido hermano. Este fue Isaías. A los 16 años subió al trono, 52 años reinó, hermano. Se dan cuenta, mucho tiempo. Ahorita cuánto dura el sexenio, hermano, 6 años únicamente. Pero este, hermanos, reinó 52 años, más de medio siglo, hermano. Es grandioso, hermano. ¿Por qué Dios le prosperó? ¿Por qué le prosperó? Porque él buscaba a Dios, hermano. Y él trajo ese retorno espiritual, hermanos, sin duda, al pueblo de Israel, hermano. Siempre que un hombre de Dios muere, siempre hay tristeza del pueblo de Dios, hermano. Cuando tú recuerdas, hermanos, de a un hermano que tú dices: oh, este hermano da un buen ejemplo, y recuerdas, siempre hay tristeza, hermanos, de él. Días atrás estaba leyendo, tú conoces a Martin Lloyd Jones, tú lo conoces, MacArthur lo dice mucho en sus predicaciones a él. Se dice que él fue el último de los puritanos, hermano. También hace poco fallece el R.C. Sproul, un conferencista de John MacArthur, hermano, también. Fue el famoso Jonathan Edwards con su famosa predicación de pecadores en las manos de un Dios airado. Y si tú en una lista innumerable de grandes hombres de Dios, hermano, que cuando tú recuerdas y dices: ¿por qué estos hombres de Dios no permanecen vivos a hoy, que tanta falta hace a nuestro mundo, hermano? Ya no hay predicadores, mis queridos hermanos, que prediquen la verdad de Dios. Isaías estaba destrozado, hermanos, en su corazón, porque este rey había traído ese regreso que necesitaba el pueblo de Israel, hermano. Un regreso espiritual, hermano. Pero Isaías estaba triste, hermano. Lamentablemente este rey Usías, hermano, después de su reinado, mis queridos hermanos, su muerte no fue nada agradable a Dios.
Él quiso tomar más adelante en el Crónicas 26 del 14 en adelante, dice que él quiso usurpar, hermanos, el lugar del sacerdote, y se metió al templo e hizo un montón de cosas, y al momento, hermanos, el juicio de Dios cayó sobre de él, y entonces él se empezó a llenar de lepra, hermanos. En el capítulo 26, 14, hermanos, vamos a mirar así poco, hermano, para entender un poco por qué Isaías, hermano, estaba un poco frustrado a raíz de la muerte de este hombre. En el capítulo 26 también, 14. Y Usías preparó, dice, para todo el ejército escudos, lanzas, fíjese todo lo que hizo él, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar con piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, la competencia de nuestro hermano él. Había ingenieros en su tiempo, hermano, también, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse ¿qué? Poderoso. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón, dice, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Él, hermanos, usurpó el lugar, mis queridos hermanos, de un sacerdote. Hay personas a veces en las iglesias, mis queridos hermanos, que quieren usurpar el lugar de la autoridad divina que Dios pone, hermano, en la iglesia. ¿Quién es nuestra autoridad aquí, hermano? Palabra y Pastor Armando. Pero hay personas, mis queridos hermanos, que quieren usurpar, hermano, ese lugar del Pastor Armando, y quieren hacer sus propias cosas, y quieren hacer sus propios grupos, y empiezan, hermanos, a usurpar el papel del líder espiritual que tenemos aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Y esto no agradó a Jehová, como tampoco aquellos hombres que quieren usurpar el papel del Pastor Armando, nuestro líder espiritual. Jamás agradará a Jehová. Fíjese lo que le pasó entonces. El 19. Entonces Usías, tendiendo la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, dice, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Hermanos, la lepra, en ese tiempo, mis queridos hermanos, a una persona leprosa tenía que sacarla del pueblo, hermanos, solo, arrumbado, apartado, hermano, allá. Cuando un leproso andaba en medio del pueblo, tenía que ir muchas veces con una campana cubierto y tocándola: inmundo, 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 para que las personas lo miraran y se eran a un lado. Era prohibidísimo para un judío, hermanos, acercarse a una persona leprosa, hermano. Se contaminaba completamente, espiritualmente, y se contaminaba físicamente. La lepra se pegaba, hermano. Entonces tenía que apartarlo completamente por allá, apartarlo completamente para allá. Y dice que la lepra, ¿dónde le empezó? En la frente. ¿Por qué la frente? Porque es la parte más visible, hermano. Es la parte más visible aquí. Yo aquí al hermano Alejandro está retirado, pero le miro la frente. Le miro la frente, hermano. No. Le miro la frente a mi hermano. A todos les miro la frente aquí, hermano. Porque es la parte más visible, hermano. Es la parte más visible, mi querido hermano. Entonces dice: e hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová, dice, lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Nunca sanó, hermano. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra, mi querido hermano. Se enalteció este hombre. La muerte de este rey sin duda trajo un antes y después en la vida espiritual de la nación judía, mis queridos hermanos, ya que después de la muerte de este rey, la nación judía cayó en un declive fuertemente espiritual, del cual ya no se pudo levantar, hermano. Y creo que es significativo que 4 años después de que Isaías muere, hermanos, Roma es fundada. Hubo un cambio cultural en todo el destino de la historia, mis queridos hermanos.
Y cuando todo eso estaba pasando, mis hermanos, Dios llama a un hombre justo para su servicio. Dios llama a aquel profeta, mis queridos hermanos, que sin duda, para muchos hermanos, es el profeta más grande del Antiguo Testamento. Él fue el que predijo el nacimiento de Jesús. Isaías 7:14, búscalo ahí por favor, hermano. Isaías siempre estuvo involucrado en la alta sociedad, reyes, magistrados, gobernadores. ¿Qué dice ahí, hermano, por favor? Por tanto, el Señor mismo concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es la visión, hermanos, que Dios le permite a él, de profecía. A él le concibió el Señor decir, tú vas a decir 700 años después que vendría el Cristo. Es hermoso esto, hermano. Entonces notemos entonces la visión de Isaías, hermano. Dice que Isaías en el capítulo, en el año que murió el rey Usías, ¿quién era el rey Usías, hermano? ¿Rey? ¿Cuánto reinó? ¿Cuántos años tenía? ¿De qué murió? Ahí vamos, hermano. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, hermano. Esta palabra es una palabra hebrea, hermanos, la cual significa Jehová. El Señor significa Jehová. Es el nombre que Dios le reveló a Moisés en el desierto cuando dijo, yo soy el que soy. Isaías estaba mirando, mis queridos hermanos, al yo soy el que soy. El mismo nombre, el cual se le reveló a Moisés allá en el desierto, hermanos, en el Éxodo 3:14. Verán, vamos, hermanos, vamos a mirar muchos versículos, hermanos. Éxodo 13:14. ¿Qué dice, por favor, hermano? Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 3:14, hermano, ¿sí? 3. Es 3, hermano. 3. Ah, es 3. Dije 13. Éxodo 3:14, hermano. y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el mismo nombre, hermanos, el cual Isaías mira en esta visión, hermano. Es el santo nombre de Dios que también se traduce con el término hebreo Adonai, hermano. Este es el título más elevado de Dios en el Antiguo Testamento, el Adonai, hermano. Como miramos en el Salmo 110 que leíamos al principio, es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Recuerdan a Pablo cuando dice en Filipenses 2:9, dice, por lo cual el Señor Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Adonai, hermanos, es el gran yo soy. Es el nombre más elevado, el título más elevado para Dios en el Antiguo Testamento, hermano. Entonces, el rey está muerto, hermanos. Isaías empieza con esta visión, empieza a mirar esta visión. Isaías ve al templo, hermanos, y no mira al rey David, no mira a Usías. Tú te imaginas, hermano, cuando Isaías sabe que en la muerte de este rey, él va al templo afligido completamente, como ya le dijimos, cuando un hombre de Dios muere, sin duda, nos afligimos, hermano. Nos afligimos. Isaías iba allá al templo, hermanos, perturbado, ¿qué va a pasar después? Pero Dios en su misericordia, hermanos, le da esta visión gloriosa de la santidad de Dios, hermano. Y vamos a mirar entonces, vamos a empezar a mirar la santidad de Dios, cómo se manifiesta a Isaías, hermano. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice, y sus faldas llenaban el templo, hermano. Debemos de entender, hermanos, que en aquel tiempo el ropaje, hermanos, en una persona daba mucho de qué hablar, hermano. El ropaje de alguna persona daba mucho de qué hablar. En el tiempo de Jesucristo, hermanos, los fariseos, hermanos, ellos tenían unas túnicas que cuando ellos le añadían, hermanos, a la túnica 10 centímetros más, ellos querían denotar que eran más espirituales de aquellos que estaban con las túnicas más cortas.
Entonces, cuando la gente miraba, mi querido hermano, a los fariseos, lo primero que miraban eran sus túnicas, a ver hasta dónde llegaban. Y si esas túnicas eran más largas de lo común, decían: oh, este es un hombre de Dios, este es un hombre santo verdaderamente, por sus vestiduras. Y cuando Isaías ve la visión de este soberano Dios, hermano, dice que sus vestiduras cubrían el templo, hermano. Por atrás, por delante, por el frente, por todos lados, hermano. Las vestiduras eran algo importante en aquel tiempo, hermano, la manera de vestirse de aquellos hombres. Isaías, hermanos, estaba contemplando, en un sentido indirecto, hermanos, la gloria suprema de nuestro Dios, hermano. Lo que Isaías está mirando, hermanos, es una visión majestuosa, gloriosa, hermanos. ¿De quién? Del Adonai, hermano. Isaías está echando un vistazo al cielo, así como lo hizo Juan, hermanos, en la isla de Patmos. ¿Tú recuerdas esto? ¿Te acuerdas cuando Juan estaba en la isla de Patmos? Dice: por causa de la palabra, yo estaba encerrado por causa de la palabra. Y un día del Señor, si fue un domingo, él estaba ahí, hermanos, orando a Dios, y de repente Juan, el apóstol, también empieza a tener un vistazo al cielo, hermanos, como lo hizo también Isaías. Empezó a mirar, nada más que Juan miró los acontecimientos futuros, pero Isaías ve un vistazo, hermanos, al cielo, mirando directamente la gloriosa majestad de ese Adonai, de ese Señor de señores, de ese que es santo, 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 hermano. Él es santo, santo, hermano. Cuando Isaías mira entonces eso, dice el versículo 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, hermano. En la palabra de Dios, la única referencia que miramos acerca de estas criaturas, hermanos, es en esta parte. Y en Apocalipsis 4:8 hace una semejanza también, porque estos seres angelicales decían: santo, santo, santo su nombre. Y en Apocalipsis 4:8 aquellos seres también estaban diciendo: santo, santo, santo. Se dice que pueden ser los mismos, pero aún no han concluido que sea verdad, hermano. Por lo tanto, se dice que de los serafines es la única referencia que se mira aquí en el libro de Isaías, hermano. Entonces dice Isaías que mira a estos ángeles, con 2 volaban, 2 se cubrían sus pies y 2 se cubrían su rostro, hermano. Cuando Dios, hermano, crea cosas, Él siempre las hace, hermanos, de una manera que sirvan para lo que lo crió. Cuando Él hace peces, Él, hermano, le pone aletas a los peces, les pone escamas, porque su hábitat es el agua, hermano. Un pez no te sacas del agua y muere, hermano. Él pone a las aves alas y para que estén volando, hermanos, porque su hábitat es el aire y pueden volar y pueden hacer muchas cosas. Pero cuando Dios crea estos seres angelicales, hermanos, los hace para su hábitat, para que sirvan delante de la presencia de Dios, hermanos. Y dice que con 2 cubrían su rostro, con otros 2 sus pies, y con otros 2 volaban, hermano. Estos seres angelicales entonces, hermanos, tenían un ministerio glorioso delante de la presencia de Dios. ¿Y cuál era, hermanos? Era de alabar y decirle día y noche: santo, santo, santo es tu nombre, hermano. Pero ¿por qué cubrían, hermanos, su rostro? ¿Se acuerdan el libro del Éxodo, hermanos, cuando Moisés fue llevado por Jehová al monte Sinaí para recibir la ley? Moisés subió al monte, hermanos. ¿Cuánto duró allá? 40 días. Y dice que cuando estaba allá, hermanos, en el monte temblaba, relámpagos, y había humo, y había muchas cosas. El pueblo miró a Moisés, hermanos, subir, hasta que se perdió de la vista allá, hermano. Y cuando Moisés estaba en el monte, hermanos, él tuvo una conversación con Dios, con Jehová, hermanos. Y él: mira, Señor, yo sé que tú eres un Dios poderoso. Yo sé que hemos experimentado grandes cosas contigo. Yo, para mí, en lo personal, hermanos, ningún hombre como Moisés experimentó la gloria y la fuerza y el poder de Dios en toda la Biblia. Para mí, él pudo mirar, hermanos, cómo cruzaron ese mar rojo.
Él pudo mirar, hermanos, cuando salieron de Egipto, mis queridos hermanos, cómo la nube, columna de nube los cubría del sol, y cómo en la noche se convertía en una columna de fuego. Él pudo mirar, hermanos, en el desierto, el maná descender del cielo, las codornices, un montón de cosas él pudo experimentar, hermanos, por Dios. Pero, ¿sabes? Él le dice otra petición más a Jehová. En Éxodo 33, 18, hermanos, miramos esa petición. Verán, ¿qué dice ahí, hermano? Éxodo 33, 18, hermanos. Te ruego que me muestres tu gloria, hermano. Es una petición poco ortodoxa de parte de Moisés para él, hermano. Para Dios, ¿por qué? Porque en el Éxodo 33, 20, ahí donde estás más adelante, ¿qué dice, hermano? Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Jehová le dice a Moisés, Moisés, creo que no has entendido lo que está pasando. Si tú pudieras ver mi gloria, Moisés, sin duda vas a morir. Pero sabes, voy a hacer esto por ti. Mira, Moisés, voy a labrar una piedra, dice, y en esa piedra voy a hacer un hoyo. Y únicamente, dice, vas a mirar mis espaldas. Esto, hermano, así. Mis espaldas, que en el hebreo es las caderas de Jehová. Únicamente mis espaldas vas a mirar, Moisés. Porque si tú miraras mi rostro vas a morir. Pero voy a hacer esto. Voy a labrar esa piedra. Y en la piedra voy a hacer un hoyo, una hendidura, un hoyito. Y yo voy a poner mi mano en tu rostro para cuando yo pase. Y cuando yo la quite tu mano, vas a mirar esto. Nada más. Nada más, Moisés. Después de que sucede eso, mis queridos hermanos, Él desciende del monte. En el Éxodo 34, 29, vean lo que pasa, hermano. Éxodo 34, 29. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no se ve a Moisés que su piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Todo el pueblo, hermanos, esperaba con ansia a su líder. Pero Moisés no sabía que su rostro, hermanos, brillaba después de haber visto, hermanos, este destello de la santidad de Dios, de la gloria de Dios. Y dice el 30, hermanos, y Aarón y todos sus hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, dice, y tuvieron miedo de acercarse a él. Cuando lo miraron descender, hermanos, de ese monte, corrieron con él a saludarlo, pero al mirarle su cara, hermanos, se espantaron. Miraron un poco, mi querido hermano, de la gloria de Dios manifestada en el rostro de Moisés, hermano. Tuvieron miedo, dice ahí, tuvieron miedo de acercarse a él. Retrocedieron, hermano, porque ellos no podían soportar ver su rostro de Moisés, que estaba brillando con una intensidad cegadora, mi querido hermano. Tanto que fue necesario ponerle un velo a Moisés. Fíjese, hermano, ¿qué refleja tu rostro, mi querido hermano? Tu rostro refleja a Cristo en tu vida, mi querido hermano. ¿Qué reflejas, hermano? ¿Qué reflejamos? Orgullo. El orgullo está notable en nuestra cara, hermano. Se manifiesta de una manera pronta, mi querido hermano. Cuando tienes orgullo se manifiesta. Ay, mira, Saúl está bien orgullosa. Mira, Leti, anda bien orgullosa. Todo respeto, Manatí. Ay, mi esposo anda bien orgulloso. Mira más la cara que trae, hombre. No, que dice al pastor el jueves, parece que el jueves, las personas esas no quieren ni acercarme a ellas, dice. ¿Qué refleja tu rostro, hermano? Humildad, mansedumbre. Yo no me puedo imaginar el rostro de Moisés, mi querido hermano. Y dice que Moisés era el hombre, ¿qué? ¿Más qué? Más manso de toda la tierra, mi querido hermano.
De toda la tierra era Moisés el hombre más manso y humilde, mi querido hermano. De toda la tierra. Sin duda el pueblo lo sabía. Sin duda por eso lo siguió. Oh, Moisés, ¿cómo le haces o cómo le hiciste para ser el hombre más manso de toda la tierra? Lo que estos hombres estaban viendo, hermanos, fue simplemente un reflejo en un rostro humano, producto de un vistazo indirecto a la gloria de Dios. Un reflejo. En el 31 dice: entonces Moisés les llamó a Aarón y a todos sus príncipes de la congregación, volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí, y acabó Moisés de hablar con ellos y puso ¿qué? Un velo en su rostro. Cuando Moisés venía delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro, ¿qué, hermanos? Era resplandeciente. Entonces volvía Moisés a poner su velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con Dios, hermano. El reflejo de la gloria de Dios, hermanos, no permitían mirar directamente a Moisés, hermano. Porque Moisés estuvo con Jehová, hermano. Porque cuando nosotros nos metemos en la oración, mi querido hermano, cuando nos metemos a la oración, sin duda reflejarás a Cristo en tu vida, mi querido hermano. Como dijo mi hermano Daniel, porque la palabra es que nos hace sabios, hermano. Nos hace sencillos, humildes. No hay otra cosa más. El pueblo no podía soportar ver esta luz resplandeciente del rostro de Moisés. ¿Se acuerdan la conversión de Pablo, mis hermanos? Tú lo sabes, Hechos capítulo 9. Cuando él andaba enojadísimo con la iglesia de Dios, hermanos. Él empezó a levantar cartas en las sinagogas: denme cartas, autoridad, para ir a arrastrar a aquellos herejes, para ir a acabar con ellos. Iba camino al Damasco en su caballo, hermanos, a todo galope, para ir a acabar con los herejes, según él. Y dice que iba en el camino, pero una luz resplandeciente, hermano, se le apareció en el camino, que dice, pues me encantan estas palabras del pastor Armando, que dice que lo hizo tragar tierra, Pablo, hermano. Dice que duró sin mirar 3 días, hermano. 3 días. A causa de ver esa luz resplandeciente que encontró en el camino. Yo imagino a aquel Pablo, hermanos, así, de la mano. Dice que tuvieron que llevarlo, hermano, porque no miraba. Un destello de la gloria de Dios, hermano, de la santidad de Dios. 3 días estuvo sin mirar y sin comer. Atónito la